Buenos días a todos. Mi nombre es José Julio Hernández y junto a mi compañero Paco Bonilla vamos a impartir este webinar de FortiEDR. La agenda para hoy es la presentación de la solución de FortiEDR. Vamos a repasar brevemente en qué se entiende por EDR y cuál es la aproximación del mercado y cuál es la nuestra, la de Fortinet. Veremos con un cierto detalle los componentes de la solución y las arquitecturas posibles de despliegue. Repasaremos también brevemente los servicios que Fortinet pone a disposición de sus clientes con ese nombre del FortiResponder para la gestión de incidentes y de amenazas dentro del marco de FortiEDR. Habrá una mínima, por si os tuvierais que quedar con una imagen de un vistazo en una sola diapositiva, pues en qué consisten las ventajas competitivas de FortiEDR. Y luego, pues bueno, lo que va a ser la parte más interesante, sin duda, de la presentación, que es una demo en directo que va a llevar a cabo mi compañero Paco Bonilla para mostrar el FortiEDR, mostrar en primicia el aspecto que va a tener a partir de la versión 4.1 y pues todo lo que hayamos visto durante la presentación, pues para enfocar en qué consiste cada uno de esos componentes y cada una de esas capacidades, pues las vamos a ver en vivo y en directo. Y finalizaremos pues brevemente con el modelo de licenciamiento de FortiEDR a partir de las próximas semanas, a partir del mes de mayo. FortiEDR es una solución antes conocida como Encilo. Fortinet adquiere a final, en el último trimestre del año pasado, adquiere una compañía que se llama Encilo. Ya era una compañía Fabric Ready. No sé si conocéis la terminología dentro del Security Fabric. Fabric hay unos componentes o unas integraciones con terceros que desarrollamos nosotros y que se llaman conectores. Pues no lo sé, pues por ejemplo para todo tipo de infraestructuras en nube pública o privada. Y hay otros que, dado que muchas de nuestras soluciones son abiertas, tienen APIs de integración, pues nosotros certificamos que la integración de terceros es válida, cuáles son las capacidades de esas integraciones. Pues Encilo era una compañía Fabric Ready, con lo cual la incorporación a nuestro portfolio de soluciones y a ese ecosistema de soluciones de Fabric Ready está siendo bastante rápida y bueno, también tenemos por delante muchas novedades durante los próximos trimestres en cartera de desarrollo. Por centrar el contexto, bueno, pues todos sabéis, no voy a desvelar ningún misterio, que estamos en un mundo de amenazas cambiantes en el que es muy complicado mantener el ritmo de gestión de las vulnerabilidades que van apareciendo y que, bueno, además pues hemos visto cómo evoluciona el perímetro de seguridad, pues con cuestiones como, por ejemplo, el acceso directo a servicios en nube que bueno, pues sobrepasa otro tipo de controles tradicionales como el control de la red. Gartner nos dice que necesitamos reforzar esa seguridad del endpoint con una información detallada de incidentes, con una respuesta automatizada, porque solo la prevención aislada de esos endpoints, de esos puestos de trabajo no es suficiente. Tampoco voy a desvelar ningún misterio, hay una evolución en esas amenazas, en esa protección frente a amenazas, desde el antivirus histórico basado en firmas, hay una evolución de las amenazas en las que esas firmas dejan de ser útiles cuando bueno, pues los hashes no coinciden y hay una estrategia de evasión de esas firmas. Posteriormente, de una manera muy simplificada, aparecen variantes sobre las mismas amenazas para sobrepasar las barreras de protección
y llegamos en la última década a otras estrategias de protección ya basadas en el aprendizaje automatizado, incluso en el comportamiento de esas amenazas, de ese malware. Igualmente, hay estrategias de protección, tanto previa a la infección, y va de la mano de esa evolución de las amenazas. Bueno, pues toda la explotación de zero days, de vulnerabilidades no públicas, amenazas fileless, incluso pues la implicación en ciberguerras de naciones-estados. ¿Qué es lo que nos duele? ¿Dónde están los puntos principales a los que todos nos duele cuando hablamos de protección del endpoint? Pues que primero es complejo llegar a una prevención del 100%, como decíamos, con ese panorama de amenazas cambiantes, la necesidad de una detección cada vez mejor, rápida, con una posibilidad de respuesta cuanto antes mejor ante esos incidentes para no impactar en el negocio, pero que a la vez tampoco pues, nos supongan una sobrecarga de trabajo, una fatiga de esas alertas falsos positivos y que, como os decía, que en la medida de lo posible que no impacten en el negocio. Si para remediar una amenaza tengo que parar máquinas, tengo que sacar de línea los equipos, pues tengo un impacto no deseado. Adicionalmente, y en casi todos los entornos, pues cada vez necesitamos hacer más con menos gente, necesitamos acelerar la curva de madurez de nuestros equipos de respuesta ante incidentes, con una capacidad que no siempre escala en los recursos humanos. Pues bueno, tendremos que ayudarlos con otro tipo de estrategias como bueno, pues la automatización de determinadas tareas, porque no se llega a todos lados, porque a veces es directamente imposible pues parchear aplicaciones, actualizar todo tipo de máquinas, y dentro de esos ecosistemas complejos necesitamos soluciones lo más integradas posibles para no crear nichos de soluciones que no interactúen entre sí, porque es complicado que contribuyan a elevar el nivel de seguridad global de una organización. Dentro de las plataformas de protección del endpoint hay una aproximación tradicional de EPPs, bueno, pues que tiene una penetración pues prácticamente del 100%, de esos antivirus tradicionales que en algún momento evolucionan a los Next Generation AV en los que ya empieza a haber un análisis de características del malware. Y por otro lado hay una aproximación de EDRs, de detección y respuesta ante incidentes, con una penetración, una cuota de mercado mucho menor, pero que es absolutamente necesario para poder dar ese salto de calidad y elevar ese nivel de seguridad, tanto en la detección de incidentes, en la acumulación de evidencia para investigar pues, las causas raíz de determinados problemas y para contener y remediar las amenazas, como decíamos, en la mínima ventana posible. Son soluciones complementarias porque, bueno, hay algunos casos de EPPs en los que, pues, por ejemplo, tenemos un cierto control sobre las aplicaciones o un cortafuegos local o un web filtering en local, que además de ese control tradicional antivirus, pues plantea una solución previa a la seguridad antes de que ejecutemos cualquier tipo de malware en el equipo. Hay otra estrategia y en post-ejecución y los EDRs lo que nos protegen es con modelos basados en comportamientos que nos ayudan a, una vez incluso que el equipo está, que ha llegado la amenaza al equipo, puede estar a punto de ejecutarse o directamente se ejecuta,
pues analizando sus comportamientos, analizando el código, podemos implementar funcionalidades de contención y remediación, como comentábamos hace un momento, además de acumular esa grabación de información forense, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Fortinet, disponemos desde hace mucho tiempo de una solución de EPP que incluye algunas de las características que comentábamos antes, aparte de un antivirus, anti-exploit, pues firewall de aplicaciones, web filtering y demás. También es un agente Fabric, es un agente que intercambia información con el resto de soluciones de Fortinet, incluso muchos lo conoceréis, es también un agente de acceso remoto seguro. FortiDR permite una protección del endpoint como Next Generation AV basado no en firmas, sino en comportamientos y en análisis de código. Permite proteger tanto frente a ataques files como ejecución de ficheros, frente a la información frente a ataques ransomware. Permite guardar información de análisis forense, permite realizar un trazado de una amenaza a través de la organización con threat hunting y la ejecución de estrategias de protección, incluso post ejecución, incluso lo podemos instalar y obtener protección en equipos que ya están infectados, y basado en análisis de comportamiento, pues podemos llegar a bloquear comunicaciones con el exterior, bloquear la ejecución de determinados procesos. Y, bueno, adicionalmente, provee un servicio de gestión o de detección y respuesta gestionada. Hay un mínimo solape entre las dos soluciones, con características comunes, ligeramente, pero bueno, el grado de protección que ofrece cada una de ellas es bastante diferente y está orientado a cubrir necesidades de protección diferentes. Pueden convivir en el mismo equipo, pero están orientadas a soluciones distintas. FortiDR, aterrizar ya en la solución anteriormente, como os decía, conocida como Ensilo, es un antivirus de última generación con unos niveles de protección, y os podéis ir a los informes que son públicos de terceras partes como NSS Labs para ver el grado de protección alcanzado, que se basa en comportamiento y en el trazado de código, no hay firmas por ningún lado, y que permite una orquestación de la seguridad, tanto basado en los playbooks locales como en integración con terceras partes. Nos permite responder a las amenazas de manera activa. Esto significa que, tal como sale de la caja, la out of box que le gusta a los ingleses, pues no solo tenemos una protección en tiempo real, no solo detectamos y bloqueamos amenazas, sino que, y de una manera muy simple, que mi compañero Paco va a mostrar dentro de un rato, podemos programar respuestas ante incidentes y, adicionalmente, obtener la ayuda de servicios profesionales en esa respuesta, detección y respuesta ante incidentes. ¿Qué es lo que hace diferente a FortiDR de otras soluciones de DR? Pues la básica es la protección a nivel de kernel, la integración muy íntima con los sistemas operativos soportados de análisis tanto del espacio de kernel como del espacio de usuario, de la ejecución de código, de qué intenta hacer cada aplicación, con qué ficheros interactúa, qué comunicaciones intenta establecer, tanto en pre-ejecución, con ese módulo que comentábamos de Next Generation AV, como estrategias de prevención tanto de filtración de datos como de ransomware. Es una tecnología propietaria y patentada
que permite la remediación automatizada basada en playbooks, lo vamos a ver, con un agente, lo denominamos colector, con un agente muy ligero que ocupa muy poco en disco, consume muy poca RAM, muy poquito por debajo del 1% de CPU en los equipos y que permite además, y es una característica diferencial sobre muchas otras soluciones de DVR, una protección offline efectiva. Lo comentamos brevemente, un poquito más adelante. Adicionalmente, otras características que convierten a FortiDR en una solución diferente. La capacidad de despliegue de diversas arquitecturas. Lo comentaremos con un poco más de detalle, pero puede ser tanto totalmente en cloud, on-prem, una combinación híbrida de ambos, incluso la protección offline de los agentes de los colectores, de los endpoints. Podemos aplicar remediaciones sin interrupción del negocio y hay una integración con otras soluciones dentro de lo que nosotros denominamos el Security Fabric, dentro de ese paraguas, que, bueno, vamos a mostrar una diapositiva a continuación. Paco, coméntanos, si quieres, qué estamos viendo, dónde estamos ahora y qué es lo que viene de camino, aunque sabemos que no os podemos contar, no se trata de comprometer roadmap, sino que os contemos dónde estamos trabajando ahora mismo. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, espero que todos y cada uno de vosotros y vuestras familias estéis bien. Y bueno, como comentaba José Julio, al fin y al cabo FortiDR pasa a formar parte de nuestra Fabric, ¿de acuerdo? Con esto, ¿qué es lo que perseguimos? Al fin y al cabo, hemos visto una evolución de métodos de prevención puros, ¿vale? Estamos pasando a escenarios ya de detección y respuesta automatizada, ¿vale? Entonces, aquí ya sí que es cierto que toda la famosa orquestación de la que estamos oyendo hablar cada día, tanto norte-sur como este-oeste, pues lo que tratamos de hacer al fin y al cabo es incrementar el grado de resiliencia de la organización y sobre todo implementando nuestra Security Fabric, ¿vale? Que al fin y al cabo es nuestra referencia dentro de Fortinet, aumentar esa visibilidad global frente a las amenazas a las que estamos expuestos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, FortiDR, junto con el resto de plataformas que tenemos, que conocéis ya algunas, como por ejemplo FortiInsight, que es nuestro WebA, FortiSIEM, ¿de acuerdo? Otras como por ejemplo FortiGate o FortiNAC, la idea es anticiparnos, ¿vale? De una manera proactiva y en conjunto mitigar esos riesgos, implementar las contramedidas en apenas fracciones de segundo vía playbooks, ¿de acuerdo? Esos playbooks se van evolucionando cada día vía Fortinet Cloud Services, ¿de acuerdo? Que es de donde nos nutrimos y también podemos integrar terceras partes dentro de esos servicios cloud, ¿de acuerdo? Vía STIX, OpenIOC, obviamente tenemos toda la parte de FortiGuard sustentando toda la plataforma, ¿de acuerdo? Y esos playbooks, como ha dicho mi compañero JJ, pues se van evolucionando, ¿de acuerdo? A día de hoy luego os voy a mostrar los que están disponibles, la versión actual, pero se va enriqueciendo día a día. No obstante, ya sabéis que por arriba podemos implementar FortiSOAR, que al fin y al cabo viene con una gran cantidad de playbooks definidos y nos va a ayudar mucho en esa orquestación de respuesta ante incidentes de seguridad, ¿de acuerdo? A continuación vamos a explicar un poco los componentes de los que consta la plataforma de FortiDR y tras ello, una vez que tengamos un poco los conceptos básicos de cada uno de los componentes, voy a hacer una breve demo en la que vamos a ver un poquito más estos conceptos ya aterrizados para que sea todo un poquito más visual, ¿de acuerdo? Ahora, JJ, si quieres ya explicamos los componentes. Venga, pues sí, continuamos por aterrizar en qué consiste, en qué consiste FortiDR, cuáles son sus componentes, lo primero, y las arquitecturas que comentábamos brevemente antes. FortiDR, anteriormente conocido como Ensilo, y bueno, mantenemos esa nomenclatura en esta diapositiva, porque los componentes son exactamente los mismos. Se compone de 5 bloques básicos, uno de ellos con 2 componentes. Por un lado están los colectores, los agentes. Por el otro, esos colectores se comunican tanto con unos agregadores, consolidan esa información de los agentes de telemetría y de estatus, con el Central Manager,
que es el punto en el que se configura la solución y lo que nos mostrará, el elemento que realmente nos va a mostrar Paco en la demo, junto a una máquina virtual con un colector instalado. El core, que así se denomina de la solución, es el core, es donde se analiza los metadatos que vienen de los colectores, de los agentes y para los que el colector no tiene datos suficientes, por ejemplo, para tomar una decisión sobre un determinado comportamiento, y donde se implementan esas políticas de seguridad sobre amenazas nuevas no detectadas hasta el momento, con una comunicación con los anteriormente conocidos como Ensilo Cloud Services, los FortiADR Cloud Services, como punto común de inteligencia de todo el despliegue de FortiADR que tenemos. Hay un quinto elemento, que es el Threat Hunting Repository, que es el que habilita la posibilidad, y lo veremos en el licenciamiento un poquito más tarde, el que habilita la posibilidad de realizar ese trazado y ese histórico y esa investigación forense sobre determinadas sobre las amenazas detectadas, ¿no? Muy brevemente, cada uno de estos elementos, como decíamos, tiene una integración, el colector, el agente, muy íntima a nivel de kernel. Mostraremos un poquito más adelante las versiones con las que somos compatibles a día de hoy. Por supuesto, un despliegue on-prem, es un despliegue en el equipo local o en el VDI correspondiente, y ese colector es el que toma la decisión de bloquear o no tanto comunicaciones como procesos, el que implementa esa decisión, que puede estar funcionando en modo online cuando tenga comunicación con el core, o de manera autónoma si no tiene comunicación con el core, con todas las políticas cacheadas que existieran hasta ese momento. El core, como decíamos, es la parte fundamental de esta solución, en la que todos esos eventos que se reciben son analizados, en el que se implementan las excepciones, en las que está, en la que reside toda la lógica al final de la solución completa del despliegue de FortiADR. Los agregadores consolidan la información de todos los colectores. Luego veremos también una diapositiva sobre dimensionamiento en cuanto a cuántos colectores hablan, o cuál es el número máximo de colectores por agregador y cómo se dimensiona para grandes volúmenes. Simplemente eso, un punto central de recolección de esta comunicación con los colectores y comunicación con el manager. El manager, que es realmente, como comentaba, lo que nos va a mostrar Paco, la GUI, la parte que nos permite interactuar con toda la solución a la hora de tanto analizar la situación global de seguridad desde el dashboard, implementar políticas y definir políticas, definir excepciones, realizar las investigaciones de threat hunting. Nosotros interactuamos con el Central Manager con el resto de componentes de la solución. El Threat Hunting es el repositorio de Threat Hunting es el elemento que recibe todo el histórico de eventos y analiza además con modelos de Big Data toda la información recibida, en la que podemos realizar búsquedas, lo veremos incluso por hashes de determinada amenaza, donde podemos trazar las amenazas que han ido sucediendo en el sistema. Y por último, en modo de arquitectura de microservicios, existe los FortiADR a día de hoy Cloud Services, el punto común en el que se orquesta y se realimenta toda la información de seguridad de las plataformas de FortiADR,
Y bueno, y que se realimenta a día de hoy ya y está integrada pues con nuestros laboratorios de FortiGuard, tiene el apoyo de toda la inteligencia y el análisis también por ejemplo, de soluciones como FortiSandbox y creo que luego Paco lo comentará, también podemos incluso integrarnos bajo demanda pues con terceras fuentes de inteligencia. En cuanto a los despliegues, evidentemente el colector es un despliegue on-prem en cada equipo y a partir de ahí todo el resto de elementos que hemos visto, agregadores, core, manager, threat hunting, repository, pueden ser desplegados tanto on-prem como en cloud. Eso proporciona la posibilidad de tener el servicio 100% en cloud, es lo más sencillo y rápido. Simplemente engancho unos colectores a una serie de servicios que ya están disponibles y vamos, por supuesto, en un entorno totalmente aislado y privado para cada cliente y disponible tanto dentro de la red de la organización como en cualquier punto en el que esté el endpoint y tenga acceso a Internet. El despliegue on-prem sería, salvo los servicios de FortiDR Cloud Services, todos los demás componentes estarían instalados en casa del cliente. Habría una posibilidad de despliegue híbrido, de tener componentes en nube y otros en local. Y hay una evolución, digamos, o una variante del servicio de la arquitectura on-prem, que serían los servicios totalmente aislados. La ausencia de conexión con los cloud services, pues lo que implica es un requisito, una necesidad de trabajo por parte de los servicios profesionales, porque todos los ajustes y todas las novedades que se actualizan automáticamente en los cores gracias a las comunicaciones con los cloud services no estarían disponibles y hay un trabajo inicial diferente, un poquito más intenso de despliegue sobre estas plataformas también. Como decíamos, en cuanto al diseño y la escalabilidad de la solución, pensando en que llegamos con un único manager central hasta 100.000 colectores, a 100.000 agentes, pues tenemos unas recomendaciones sobre cómo distribuir el número de colectores por agregador, el número de agregadores en cada central manager para mantener ágil la respuesta, el número de cores igual y, bueno, en principio el despliegue más sencillo es el de unificar agregador y central manager en la misma máquina. A partir de 5.000 colectores pues se requiere esa distribución y hay un punto que tener en cuenta en los despliegues grandes, que sería el del caudal consumido por cada colector, que en principio y en media está en torno a un K y medio cada colector como workstation, un poquito más, 15K por cada servidor. Lo digo a la hora de tener en cuenta las comunicaciones de todo el parque de endpoints a proteger con respecto al resto de soluciones, de componentes de la solución. Y como os comentábamos, hay un modo de protección offline. Lo deseable es que el core siempre tenga, el colector siempre tenga comunicación con el core. Pero si esto no ocurre, tenemos cacheadas todas las políticas, tenemos cacheadas las respuestas y se pueden aplicar tanto contenciones de comunicaciones como seguridad sobre los ficheros, el resto de perfiles. Lo único que no vamos a tener en ese caso es una reclasificación de eventos ni la ejecución de playbooks que dependan del core, por ejemplo, el envío de alertas por correo ante determinados eventos. Creo que Paco nos va a mostrar también un ejemplo de un envío de un correo de una alerta. Como decíamos, la solución se complementa con servicios profesionales, algunos por defecto incluidos en paquetes de despliegue para ayudaros
a llegar a tener en producción en un periodo muy corto de tiempo la solución, con el mínimo de frustración posible ante una solución nueva. Veremos en qué consiste al final de la presentación, pero había dos servicios sobre los que quería resaltar un poco y llamaros la atención. La gestión y respuesta gestionada de incidentes y en la propia respuesta ante incidentes. Se basa en un equipo con amplia experiencia y cualificación técnica, pues en el análisis de malware, ingeniería inversa, forense, en fin. Evidentemente esto solo se consigue con personal muy preparado, que puede ayudarnos por ejemplo, en el caso de la gestión y de esa detección y respuesta, pues analiza y revisa, por ejemplo, las alertas en formato 24/7, con sus SLAs evidentemente asociados, valida y clasifica amenazas, investiga e informa al cliente de la detección, por ejemplo, pues hay una de las clasificaciones, Paco nos lo mostrará, de software potencialmente no deseado. Bueno, pues a medida que evolucionan o hay un cambio dentro o el plataformado, hay una nueva versión de un software instalado en los equipos o bueno, puede saltar una alerta de ese tipo de software potencialmente no deseado, que analizaría el equipo de respuesta automatizada y lo pondría en común con el cliente para saber si es una excepción a la política ya existente o no, o por defecto la respuesta que se está aplicando es válida. En fin, nos ayudaría a cualquier tipo de investigación de aplicaciones potencialmente vulnerables, a crear esas excepciones, aplicaciones limpias y demás, aparte, pues bueno, pues de tener pues con una regularidad a día de hoy trimestral, pues de mejores prácticas, de revisiones de entorno y demás, ¿no? Por otro lado, existe la posibilidad para los clientes que no tengan contratado dentro del bundle la gestión este servicio de gestionado de detección y de respuesta, pues sí existe la posibilidad además de contar con este FortiResponder Team a la hora de investigar un incidente concreto, de reclamar ayuda de estos servicios especializados a la hora de analizar, contener, responder a una respuesta concreta, porque sepáis que aunque no esté incluido en el paquete por defecto que pueda contratar un cliente, siempre se puede tirar de los servicios del equipo de FortiResponder para ayudar en cualquier tarea que sea necesaria. Para, pues eso, ayudar a crecer al servicio de SOC existente, en esa madurez de tratamiento de la información y de manejo con la herramienta, para ayudar a los recursos siempre escasos para todo lo que hay que hacer, pues bueno, con un servicio que está disponible 24/7 y que complementa a los servicios de operación que pueda disponerse en el equipo de operación. Y bueno, pues descargando ese trabajo de gestión y de análisis que puede sobrecargar a los equipos actuales. Y al igual que al principio os hablaba de una diapositiva en la que había 3 puntos principales en los que fijarnos si tuviéramos que quedarnos con una única foto de FortiEDR, Next Generation AV, EDR basado en comportamiento y orquestación de framework. Si quisiéramos ir un poquito más allá de esas 3 ideas, esta sería la foto, y lo que está resaltado en negrita sería las ideas principales a recalcar sobre cuáles son las ventajas de FortiEDR frente a otras soluciones. Dentro de la protección en tiempo real, no solo hay esa doble protección pre y post infección,
con esa protección frente a ransomware que vamos a ver en qué consiste dentro de un momento, sino que os quedéis con la idea de que además es un EDR que permite una protección offline que, bueno, pues frente a otras soluciones de mercado es diferencial. Respuesta automatizada, de nuevo, basado en comportamiento, basado en playbooks y automatizada sin interrupción de negocio. Veremos también en qué consiste lo que os decía. Se puede paralizar un proceso, se pueden inhabilitar las comunicaciones de un proceso sin necesidad de llevar la máquina offline. En el apartado de forensics y de threat hunting, por defecto el servicio en cloud provee 6 meses de retención de datos, igualmente es diferencial frente a otras soluciones de mercado. Toda esa información se analiza como una tecnología, como decíamos, patentada de trazabilidad de código y que permite incluso analizar y responder frente a amenazas pues, evolucionadas. Lo veíamos en el cuadro de las burbujas del principio, pues lo más novedoso que hay en los últimos tiempos, pues amenazas incluso files que solo viven en memoria, pues también podemos capturar esos snapshots en memoria para realizar investigaciones forenses. Desde el punto de vista del cliente, es un cliente, como decía, muy ligero, con una huella mínima en el equipo, tanto desde el punto de vista de CPU como de RAM, con muy poquito tráfico intercambiado con cores y agregadores. Como decíamos, por recalcar, puede contener amenazas sin echar la máquina, necesidad de llevar la máquina offline, y con despliegues pues bastante versátiles para encajar en cualquier necesidad de cliente y con un soporte por defecto, por diseño, multitenant para la prestación de servicio por parte de MSSP. Lo comentaremos al final en el modelo de licenciamiento también. Y ha llegado el momento más interesante, creo que como introducción está más que suficiente. Paco, sí, te cedo el rol de presentador. Perfecto. Y a ver, si, ya está, yo creo. Sí. Yo creo que se ve tu pantalla ya, sí. Perfecto. Muchas gracias, JJ. Vale, voy a intentar ir rápido, ¿de acuerdo? Como bien ha dicho José Julio, como veis en este caso lo que voy a mostrar es la plataforma, lo que denominamos el Central Manager, está en cloud, ¿de acuerdo? En este caso es un servicio que nosotros damos como tal, ¿vale? En este caso está la consola, el Central Manager y el agregador en una misma máquina, por así decirlo. Y luego toda la parte de la instalación de los colectores, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho es desplegarlo, vais a verlo luego, en mi entorno de VMware, en el que tengo una workstation y un servidor, ¿de acuerdo? Luego en la parte de licenciamiento explicaremos que se diferencia entre workstation y servidores de cara al licenciamiento, ¿de acuerdo? Por ver un poquito la plataforma de manera rápida, este es el dashboard, ¿vale? De estado de salud general de la plataforma. Como veis, principalmente podemos ver los diferentes tipos de eventos por categorización que han saltado, ¿de acuerdo? Una parte de resumen de la parte de Communication Control, que como bien ha dicho JJ, nos reconoce todas las aplicaciones y nos va a registrar el inventario de diferentes aplicaciones que intentan comunicarse con localizaciones externas, como veis en este mapa. Y luego aquí vamos a poder ver el estado de salud general de nuestros colectores. Como veis, en este caso tenemos dos. Están los dos en modo running, es decir, están correctamente configurados y no tienen ningún problema. Y aquí en System Components podemos ver los diferentes componentes del sistema. En este caso veis que solo tenemos el repositorio, que sería como tal el servidor de threat hunting, pero no lo vemos porque esta plataforma es una plataforma multitenant, ¿vale? Entonces, el resto de componentes, ¿de acuerdo?, están ocultos, ¿vale? Porque estaría compartido en este caso con otros tenant que tenemos implementados para estas demos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de administración, lo más importante es que para configurar las notificaciones y el envío de alertas por correo, simplemente tenemos que configurar el recipiente, ¿vale? El destinatario del correo, y lo que nos va a llegar, luego os mostraré cómo, es una notificación de este tipo, ¿de acuerdo? En la que podemos ver el dispositivo afectado, el timestamping, hora y tiempo, IP y la acción que se ha llevado a cabo, de acuerdo a la consola. Es un correo que te puede llegar, por ejemplo, al SOC, al administrador de la plataforma, etcétera. Igualmente,
Podemos integrar la plataforma vía syslog, podemos enviar syslog, por ejemplo, a nuestro FortiSIEM, o podemos incluso hacer otro tipo de acciones como abrir un ticket, por ejemplo, en ServiceNow o en Jira, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de administración, lo más importante también es la parte del licenciamiento. Luego vamos a explicarlo un poquito más tarde. En este caso es el Predict Protect Response, ¿de acuerdo? Tenemos este tipo de licencia y, como veis, nos va contabilizando el total de licencias que tenemos y el consumo actual. Yo, en mi caso, pues en este caso me queda una licencia libre de Workstation, y la de servidores, como tenía una licencia, pues ya tengo todas gestionadas, ¿de acuerdo? Es importante que aquí simplemente pues podemos ver un poco el estado de las licencias. A nivel de plataforma, importante, podemos trabajar en modo simulación o protección. Este check que veis aquí arriba. Modo simulación, ¿cuándo lo solemos hacer? Pues obviamente en demos, ¿vale? En fase de aprendizaje, por así decirlo. Ver un poquito cómo se comportan nuestros colectores, ¿vale? Ya sabéis que nuestros colectores no es más que nuestro agente, ¿vale? Ese agente que nosotros desplegamos en los puestos finales, que lo podemos desplegar por GPO, por SCCM, cualquier herramienta de distribución de software que tengamos. Y lo que va a hacer ese colector una vez que lo instalemos es conectarse al agregador en cloud, ¿vale? Por el puerto 8081, que es el que utiliza por defecto, y nos va a pedir una registration password, ¿vale? La registration password la vamos a tener dentro de la consola, ¿vale? En Tools, aquí. Si dais a Display, vais a tener esa clave de registro. Lo que va a hacer es ese colector, metes la clave y registrarse contra la cloud y automáticamente ser gestionable en la consola, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de ese colector, lo que vamos a aplicar son políticas de simulación o protección. Como hemos dicho, simulación simplemente nos va a notificar, no va a bloquear nada, pero nos vale para aprendizaje. Una vez que nos encontremos confortables con la plataforma y veamos que no se están produciendo, en caso de que hubiera, falsos positivos, etcétera, pues lo pasamos a modo protección, ¿de acuerdo? En modo protección, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que denominamos políticas. Y aquí las políticas siguen un workflow definido, ¿de acuerdo? ¿Qué workflow siguen? Como bien ha dicho JJ, ya os he estado comentando, lo que hace la plataforma es aplicar un Generation AV en pre-ejecución, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? En primer lugar, va a aplicar la política que aquí llamamos Execution Prevention, que a su vez tiene una serie de subpolíticas. Las acciones básicamente son bloquear o loguear, y podemos habilitarla o deshabilitarla. Cada una de estas políticas, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es aplicarla a los diferentes grupos de colectores, ¿de acuerdo? Este grupo de colectores, una vez que se registran en la consola, veis que nosotros podemos ir creando diferentes grupos y asignando los colectores a cada uno de ellos. Para este escenario, por ejemplo, yo me he creado un grupo Webinar EDR en el que le tengo asignado un Windows 10, ¿de acuerdo? Y después un grupo por defecto, default, en el que tengo un servidor Windows Server 2012. Grupos distintos para, en caso que quiera aplicar políticas distintas a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Puede ser un grupo, por ejemplo, por localización geográfica, por departamento, etcétera. Eso ya depende de la infraestructura de cada cliente. En el caso de la prevención de ejecución, ¿vale? Que nuestro Generation AV, en caso de que no haya ningún tipo de violación, por así decirlo, de bloqueo, mejor dicho, perdón, que eso es por inherencia al inglés, tenemos dos opciones. Una, se aplica lo que denominamos prevención de exfiltración. ¿Esto qué va a hacer? Oye, se está intentando establecer una conexión con una IP sospechosa de fuera, está creando un cover channel por debajo que está haciendo cosas raras, etcétera. Oye, mira, lo detecto y lo bloqueo. Oye, no, es que lo que se trata es, estoy viendo aquí un archivo por debajo, un proceso que está intentando cifrar cierta información, o ha lanzado este subproceso. Oye, parece un ransomware. Oye, pues tengo también esa capacidad de bloqueo específico de ransomware. En caso de que no sea ninguna de ellas, ¿vale? Decir, oye, mira, no, pues no se trata de nada malicioso, no está intentando hacer nada raro. Luego lo que entra en juego es la parte Communication Control, que, como os ha contado JJ, ve un inventario de todas las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas en nuestro dispositivo y que están intentando conectarse hacia el exterior, perdón, con el objetivo de bloquear o permitir esa aplicación. Ese supuesto, ¿vale? En caso que bloqueamos o aceptamos, puede ser análogo a crear una blacklist, whitelist de aplicaciones. Es decir, podemos tener, por ejemplo, en este caso, en la parte de aplicación, podemos tener, por ejemplo, Microsoft Edge, ¿vale? Que luego os muestro en la demo, que tiene una vulnerabilidad, como vemos aquí, ¿de acuerdo?
tipo alta, los CVR reconocidos, etcétera. Y aquí nosotros podemos aplicar un virtual patching. Un virtual patching sencillo, es decir, la aplicación va a seguir estando instalada. Nosotros no tenemos capacidad desde el EDR de parchear esa aplicación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entendemos que el ciclo de parches debe ir dentro de los ciclos de gestión de software y de distribución de los diferentes parches, ¿de acuerdo? Y ya la organización determinará cuando lance ese parche a los diferentes puestos, ¿vale? Pero aquí, hasta entonces, va a seguir estando esa vulnerabilidad, pero podemos impedir que se explote. Básicamente, como veis aquí, lo que hacemos con las políticas es denegarla. Esto va a impedir que esa aplicación, por así decirlo, pues que podamos acceder, imaginarlo, luego lo voy a hacer en demo. Oye, quiero acceder, yo que sé, a Fortinet.com, vais a ver cómo me bloquea ese acceso, ¿de acuerdo? Pero puede darse el caso de que yo, oye, el Edge lo quiero bloquear, pero quiero autorizar Google Chrome, ¿vale? Pues en el caso de Google Chrome, yo, como veis, lo tengo permitido. Esto es, como así decirlo, una whitelist. Oye, mira, el Edge, por requerimiento, por política de seguridad, lo voy a bloquear, pero porque tiene una vulnerabilidad además. Y Chrome lo voy a autorizar, porque además vemos que la reputación es buena. Tiene un 5 sobre 5, oye, parece legítima, ¿de acuerdo? Entonces, importante. Políticas, se hacen prevención de ejecución, prevención de filtración, ransomware y communication control. ¿Veis este device control? Esto se ha creado en la nueva versión 4.1, es básicamente para el control de dispositivos de entrada y salida, ¿vale? USBs, etcétera. También tenemos una serie de subpolíticas configuradas que, como veis, las tengo deshabilitadas, ¿vale? Porque para esta demo no era necesario, ¿vale? Pero que sepáis que ya tenemos esta opción también, ¿de acuerdo? Obviamente, luego que tenemos, y lo interesante de la plataforma, son los playbooks. Los playbooks, como hemos dicho, son versátiles, ¿de acuerdo? Se van a ir enriqueciendo y se van a ir añadiendo poco a poco. A día de hoy tenemos los siguientes, ¿de acuerdo? En este caso, como veis, enviar una notificación por email es básicamente esta notificación que os he mostrado previamente. Podríamos enviar vía syslog, ¿vale? Por ejemplo, a nuestro FortiSIEM, o abrir un ticket, ¿de acuerdo? Nuestra herramienta de ticketing tipo ServiceNow, Jira, etcétera, ¿de acuerdo? Luego, veis que podemos incluso aislar el dispositivo, es decir, ante un determinado evento malicioso, por ejemplo, que el dispositivo se aísle, o bien incluso hacer una remediación, como puede ser terminar el proceso, borrar ese archivo o borrar los datos persistentes, como puede ser, por ejemplo, las claves de registro que ha generado. Esto por cada uno de los eventos. Acordaros que José Julio ya os ha explicado que hay una categorización de eventos, ¿de acuerdo? Y en caso de que haya algo que sea inconclusivo, por ejemplo, siempre por detrás van a estar los Fortinet Cloud Services, haciendo Machine Learning, sandboxing, etcétera, para hacer una recategorización del evento en caso necesario. Igualmente, en caso de que se produzca un falso positivo, nosotros podemos decirle al EDR de que se modifique, ¿de acuerdo? Y que ese falso positivo, por así decirlo, es algo malicioso, o sea, podemos recategorizarlo y viceversa, ¿de acuerdo? O sea, que toda esa información granular y todo ese tipo de acciones la vamos a poder ejecutar en la consola. Luego, ¿qué tenemos importante? Una vez visto la parte de administración, políticas, playbooks, la parte de communication control, ¿de acuerdo? La parte de communication control funciona igual, ¿vale? Como hemos dicho, es decir, deniego, permito aplicaciones y en caso de que no haga nada explícitamente se va a aplicar una regla por defecto, que en este caso, por ejemplo, es permitir. También puede ser denegar, ¿vale? Esto es totalmente configurable. E importante, hay que asegurarse de que cada una de estas políticas, playbooks, etcétera, están asignadas a los grupos de colectores correspondientes, ¿vale? Que os van a aparecer aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Eso es importante, porque si no, no va a aplicar ningún tipo de política, ¿vale? Siguiente parte, muy importante. En nuestro entorno, como he dicho, tenemos una workstation, ¿de acuerdo? Como veis es esta, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el nombre del dispositivo, ¿de acuerdo? Lo chequeamos a nivel de colector, y lo tengo en mi grupo webinar EDR, es este de aquí, y tengo un servidor 2012, este de aquí, ¿vale? Que como veis es este dispositivo, ¿de acuerdo? En este caso, aquí el agente de EDR, ¿veis aquí? ¿De acuerdo? El agente de EDR y en el workstation igual, ¿vale? El agente de EDR corriendo, ¿vale? Aquí yo lo que tengo es una serie de ejemplos de malware, ¿vale? Voy a detonar alguno. Como veis, me sale un pop-up de bloqueo, ¿vale? Este pop-up es totalmente configurable. Yo lo tengo aquí porque para que sea un efecto más visual, como veis, me está bloqueando ese malware, ¿de acuerdo? Luego os voy a mostrar en la consola cómo se registra esa información, ¿vale? Voy a ejecutar unos cuantos, una aplicación, ¿vale? Aplicación fake que también tengo, ¿de acuerdo?
y otras más, ¿vale? Una vez que hemos detonado este malware, ¿vale? La idea es irnos a la plataforma y en la parte de Enviware vamos a ver los diferentes eventos, ¿vale? En este caso, yo me preparé ayer unos scripts, etcétera, ¿vale? Que lo que tiene básicamente, como veis aquí, es una serie de eventos asociados, ¿de acuerdo? Entre otras, intenta lanzar en este caso, un cifrado de disco, ¿vale? Es en este caso una amenaza de tipo ransomware, ¿de acuerdo? Y aquí veríamos por la información del dispositivo donde se ha producido, el nombre, fecha, el tipo, la política concreta y subpolítica, ¿vale? Que se ha lanzado en la plataforma, ¿vale? Como veis, en este caso está saltando la política de prevención de ransomware, pero a su vez estas subpolíticas. Si le damos a cada una de ellas, tenemos una breve explicación, ¿de acuerdo? De lo que hace, ¿de acuerdo? Esta información es muy granular y la tenemos todo en la consola. Una vez que tenemos todos estos eventos, como veis, se clasifican en base a la categorización que anteriormente os he mostrado, podemos hacer un análisis más profundo, que es lo que nosotros denominamos análisis forense, bueno, y muchos otros, ¿de acuerdo? En este caso, seleccionamos los eventos en concreto y nos iríamos a la parte de análisis forense. En la parte de análisis forense, si me va un poquito lento el ancho de banda, ¿de acuerdo? Vais a ver de modo muy gráfico todos los procesos, archivos implicados, etcétera, ¿de acuerdo? Simplemente dándole al zoom, vamos a ir pudiendo ver la diferente interacción entre los procesos, ¿de acuerdo? Como veis, ¿vale? Tenemos una serie de procesos que se van creando y las acciones que se van llevando a cabo. Toda esta información en formato más gráfico y la podemos ver también en formato stack, ¿de acuerdo? Un poco más con las DLLs, exes implicados, etcétera, como podéis ver, ¿de acuerdo? Esto es muy granular. En el caso, por ejemplo, del Minecraft que he lanzado, como veis, me lo está también mostrando en esta consola toda la información asociada y además podemos ir viendo los diferentes hashes implicados en cada uno de los archivos, etcétera, ¿de acuerdo? Como veis, toda la información la tenemos. Importante, aquí si quisiéramos, por ejemplo, también ver el valor de un determinado hash, podríamos hacer el threat hunting, que lo vamos a hacer a continuación, o bien incluso ver cómo, por ejemplo, Virus Total está categorizando este determinado archivo, ¿de acuerdo? Podemos ir a Virus Total, ¿de acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, ya hay algunos proveedores que lo están tratando como malware, ¿de acuerdo? Toda esta información la tenemos de modo granular en la parte de forensics, ¿de acuerdo? Importante también que tenéis toda la información también de memoria. Podéis hacer un retrieve, ¿de acuerdo? Y obtener la información de memoria, ¿de acuerdo? E incluso crear una remediación manual, ¿vale? En este caso podemos, lo que hemos comentado anteriormente, si no quisiéramos hacerlo automáticamente y queremos hacer una remediación manual, lo podemos hacer. Perdemos potencia, pero podríamos terminar el proceso, borrar el archivo, borrar las claves de registro que haya creado, etcétera, ¿de acuerdo? Esto mismo, lo suyo es tenerlo en la política de Playbook, pero si no queréis tenerlo de manera automatizada, se podría hacer de manera manual. E incluso podríamos aislar el dispositivo, ¿de acuerdo? De manera automática o manera manual, ¿vale? Se dan las dos opciones. Lo normal es tenerlo de manera automatizada, ¿de acuerdo? Una vez que ya vemos también cómo podemos comprobar en virus total, también lo que podríamos hacer nosotros es, oye, vale, tengo un determinado nombre de fichero que me ha reportado un usuario al departamento de IT o un determinado hash y quiero ver si en el resto de mi red está presente, ¿de acuerdo? Porque puede ser, imaginemos, un 0-day. Pues nos iríamos a la parte de threat hunting, ¿de acuerdo? Podemos buscar este archivo, ¿de acuerdo? Personalizar el rango de tiempo, buscarlo. Y como veis, me está diciendo que covid.exe existe en este path, ¿de acuerdo? En el Demo Desktop con este nombre, ¿de acuerdo? El sistema operativo Windows 10 Enterprise Evaluation. Efectivamente, como vemos, es el equipo en el que lo está, ¿vale? En el que lo está buscando, ha buscado en todos y lo ha encontrado en este dispositivo, ¿de acuerdo? Me lo está mostrando y efectivamente está aquí, ¿de acuerdo? Es importante que esto lo podemos hacer por nombre o por hash. Imaginemos muchas veces que nos llegan determinados hash relacionados con IPs, que tenemos, por ejemplo, también blacklist de IPs, hashes concretos que nos llegan, etc, etc. Ese tipo de hash, ¿vale? Que nos llegan a nuestro SOC y queremos hacer una búsqueda, lo podríamos introducir aquí, customizar el rango de tiempo y encontrarlo en nuestra organización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos con todo esto? Ya termino, importante. Tenemos una información muy granular, es un producto muy intuitivo, tenemos prevención, ¿vale? En pre-ejecución con Net Generation AV, muy fiable, ¿de acuerdo? Muy pocos falsos positivos y muy importante, toda la parte en posinfección. Somos capaces de proteger, obviamente, en online, pero también offline, ¿vale? Como decía José Julio, es muy importante esto y es diferenciador respecto a la competencia, ¿vale?
muchos productos de competencia en modo offline son capaces simplemente de aplicar preejecución, no bloqueo en posinfección, ¿de acuerdo? Nosotros sí somos capaces de hacerlo. Y luego a nivel de playbooks, importante, asegurarnos de que están asociados a los grupos de colectores y que se van a ir enriqueciendo poco a poco. Poco a poco se irán incluyendo integraciones con FortiGate, FortiNAC, FortiSIEM, etcétera. De hecho, en FortiSIEM ya está el parser también de FortiDR. Y la idea es contextualizar todo el mapa de vulnerabilidades y amenazas que tenemos en la organización y ser proactivos, ¿de acuerdo? Ser proactivos también, tener una consola donde nuestro SOC o donde nuestro personal pueda ver de una manera rápida el estado de salud general de nuestros colectores y las principales amenazas a las que están expuestos. Y a continuación, pues sin más dilación, vamos a hacer una última prueba, que es lo que os comentaba de la parte de aplicaciones, ¿vale? Para que la veáis y que no se me olvide, que es, por ejemplo, yo acordaros que tenía el Edge en blacklist, por decirlo en palabras llanas, ¿vale? Aquí si intento acceder, ¿vale? Veis que directamente me va a decir, oye, mira, está el acceso a Internet bloqueado por la política de Communication Control, ¿vale? Pero, sin embargo, como el Chrome lo tenía autorizado, ¿vale? Yo me puedo ir directamente, ¿vale? Y puedo navegar tranquilamente, ¿vale? Como veis, tenemos granularidad en el control de las aplicaciones a nivel de endpoint. Y nada, José, yo con esto acabo. Siento haber ido muy rápido, pero creo que hemos visto todo, ¿vale? Ejemplo de preejecución, posinfección, creación de políticas, filtrado de aplicaciones y aspectos principales de administración. Creo que no me dejo nada. Pues Paco, muchas gracias. A mí, vamos, como siempre, creo que a pesar de ir rápido y con la introducción de los componentes y demás, creo que se entiende el contexto. De todas formas, habrá tiempo para revisar la grabación cuando esté disponible, y siempre pues nos tenéis al equipo comercial y técnico de ingenieros de preventa a vuestro servicio, partners y clientes para lo que necesitéis a partir de ahora. De la presentación queda únicamente, y voy a reclamarte el rol de presentador, creo que ya está. Sí. Queda simplemente explicar muy brevemente el modelo de licenciamiento que va a estar disponible a partir de mayo. Y aunque nos comamos algún minutillo, hay preguntas que nos han ido llegando y, bueno, pues por dejar el mínimo de dudas por responder, vamos a seleccionar 4 o 5 de ellas y las comentamos ahora entre Paco y yo, ¿vale? El modelo de licenciamiento nuevo, porque hasta ahora, pues, como os decíamos, adquirimos una compañía a final del trimestre pasado, se está integrando incluso a nivel comercial, pues eso lleva un tiempo. Teníamos los paquetes de servicio y demás históricos de Ensilo. A partir de mayo ya se modifican y se adaptan a la manera de prestar servicios de Fortinet. Así que lo que os voy a contar va a estar efectivo en breve. Va a ser efectivo en breve. Algún cambio mínimo puede haber, pero la orientación de esos nuevos paquetes van a ir basados en puestos. Antes se distinguían servidores y workstations, por ejemplo, y a partir de ahora no, son simplemente puestos en determinados escalones que estáis viendo ahí. Y puede haber alguna modificación de aquí a la aplicación efectiva en mayo, pero a día de hoy hay dos modelos de licenciamiento muy claros para proyectos de menos de 500 puestos. La prestación del servicio se hará a través de partners certificados en formato MCSP, y a partir de esos 500 puestos, pues sí que puede que habrá el acceso al licenciamiento estándar para que cada cliente tenga su infraestructura en el modelo de despliegue que crea necesario. Los bundles de servicio serán estos a partir de mayo, con esos nombres que figuran ahí. El Predict and Protect sería el más básico, el de Next Generation y post-infección en tiempo real, con la detección, identificación y detección de aplicaciones, el control de comunicaciones. Habrá un paquete de Protect and Response en el que
se combinan el primer paquete de Prevention y Protection con el de Threat Hunting y Forensics. Habrá un paquete completo con esas 3 funcionalidades que hemos visto en los 2 paquetes anteriores, diferenciando el despliegue normal y el despliegue en entornos aislados. Y por último, hay un paquete que incluye también la detección y respuesta ante amenazas de manera gestionada. Lo hemos comentado en qué consistía durante la presentación. Adicionalmente, hay otros servicios profesionales, también hemos comentado algunos de ellos, como el Digital Forensics and Incident Response, contratable con independencia de los paquetes anteriores. Se pueden contratar servicios profesionales de día. Se puede contratar un entrenamiento, una formación específica para cada cliente, y luego en función de cada uno de los tiers, esto que veíamos del volumen del proyecto, hay unos servicios de despliegue asociados que incluyen la instalación de la infraestructura, el tuning de alertas, en fin, el poner en producción y esos ajustes iniciales y ayudar a la transición de, como comentaba Paco, de la simulación a la operación. Os acompañaremos con el equipo de Forti Responder en ese camino. Y con esto finalizamos la presentación y os agradecemos vuestra atención. Y Paco, si te parece, leo algunas de las preguntas que nos han ido llegando y las vamos comentando. Sí. Unos minutillos para no extendernos mucho, no sé, los próximos 4 o 5 minutos. Por ejemplo, habéis hecho algunas preguntas sobre en qué consistía el despliegue en cloud, si eran máquinas virtuales disponibles o un servicio nuestro, incluso en qué consistía los despliegues híbridos, si yo instalo un core aquí, o sea, en on-prem y pongo otro en nube. Paco, si quieres, o la respondo yo, como tú prefieras. No, en este caso, una vez que contratéis el servicio ahora en la plataforma en cloud, lo que se hace es, en este caso, desplegarlo en nuestra propia infraestructura cloud. Es decir, no son VMs que nosotros os proporcionamos para desplegar ni en Azure, ni en Amazon, ni similar, ¿de acuerdo? Esto es en modo servicio, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que se contrata, se desplegaría el tenant correspondiente, toda la infraestructura ya estaría disponible para su utilización. Podemos tener, como ha dicho José Julio, toda la infraestructura en cloud y únicamente tendríamos los colectores que desplegarlos en los diferentes puestos. En caso de que queramos un entorno híbrido, por así decirlo, pues ya sabéis que lo que podemos hacer es desplegar un core local en la propia infraestructura del cliente, ¿de acuerdo? De forma que este core local atenderá a los hosts, da igual que sean endpoint o servidores, cuando estén on-premise, y en caso de que cuando el endpoint salga de la red corporativa, por ejemplo, el empleado se lleva el portátil a casa, lo que se hace automáticamente es producir el roaming al core en cloud más cercano, ¿de acuerdo? De manera transparente al usuario, con lo cual en todo momento vamos a estar protegidos tanto en red corporativa como fuera de red corporativa. Eso es cercano en el sentido de latencia, porque la velocidad de respuesta del core es fundamental dentro de esta arquitectura. Y en cuanto a los servicios cloud, bueno, están desplegados, existe ya infraestructura europea, lo comento desde el punto de vista de compliance, GDPR y demás. Otra pregunta, por ejemplo, Paco. Bueno, hay varias preguntas sobre si se puede convivir FortiDR con otros antivirus. Sí, tenemos que, bueno, os pediríamos que concretarais versiones y fabricantes, pero Paco no lo ha mostrado porque además íbamos regular de tiempo, pero está conviviendo el FortiDR que ha mostrado, ¿verdad, Paco, con FortiClient? Sí. Hay una lista bastante larga de compatibilidades, vamos, comprobadas. Podemos funcionar al lado de otro antivirus y, de hecho, un entorno de despliegue de FortiDR común es estoy al lado de un antivirus existente, una solución que tiene el cliente con un tiempo todavía de soporte, unos meses por delante, lo que quiera decir, pero va en paralelo a FortiDR antes de quedárselo las dos soluciones en paralelo o como única solución de protección del endpoint. Otra pregunta.
Sobre es necesario FortiSOAR, ¿alguna pregunta hay al respecto? Para tener una respuesta eficaz y rápida, No. la respuesta corta es no. Habéis visto los playbooks, pero evidentemente, Paco, integración con FortiCM y FortiSOAR, bueno, pues lo que Sí. hace es aumentar exponencialmente las capacidades de respuesta, ¿no? Eso es. De hecho, los playbooks que os hemos mostrado, como hemos dicho, se van a ir enriqueciendo, ¿de acuerdo? El FortiSOAR puede ser un complemento ideal para, por ejemplo, puede ser un entorno de SOC, entornos de MSSP, etcétera, ¿de acuerdo? Pero obviamente con nuestro EDR podemos hacer playbooks automatizados, como habéis visto, que vuelvo a repetir, también se van a volver a enriquecer. ¿Hay alguna pregunta también al respecto de qué integración futura va a haber con FortiGate, FortiNAC, etcétera? Obviamente, en el caso de FortiGate, se va a dar una integración, por ejemplo, una de las que van a estar ya disponible dentro de poco, por ejemplo, va a ser hacer, por ejemplo, un ban IP dentro de FortiGate, ¿vale? O poder, en caso de FortiNAC, enviar a cuarentena un determinado dispositivo. Son dos, por ejemplo, de los playbooks que se está trabajando y que estarán disponibles en un futuro próximo. Eso es. Sobre determinados despliegues, sobre todo en entornos delicados, ¿no? Hay preguntas sobre, ¿hay algún control de la información que se envía a los FortiDR Cloud Services? La respuesta corta es sí. Para entornos, eso, pues críticos, donde exista una sensibilidad de qué tipo de datos, metadatos salen de la red corporativa, la información que se comparte con los FortiEDR Cloud Services es configurable a demanda, ¿vale? Entendemos que es una preocupación de algunos entornos y no es configurable por el usuario, pero sí es configurable a demanda implicando a nuestro soporte. Igual que existen consultas sobre si se pueden crear playbooks personalizados. Paco. Los playbooks personalizados se pueden solicitar, ¿vale? Vía servicios profesionales y habría que, en este caso, hacer partícipe a Fortinet Cloud Services, ¿vale? Que son un poco los que desarrollan en cloud, ¿de acuerdo? Y esos playbooks sí que se pueden solicitar bajo demanda, ¿vale? Pero tendrá un coste asociado de servicios profesionales a día de hoy. No sabemos si esto evolucionará en el futuro y podremos crear nuestros propios playbooks, pero a día de hoy hay que hacer partícipe a servicios profesionales. Yo, José Julio, una cuestión que quiero hacer hincapié, que hay muchísimas preguntas de coexistencia de FortiClient y FortiEDR a día de hoy sobre el agente, ¿vale? Son dos agentes completamente distintos, ¿de acuerdo? Son dos consolas distintas, es decir, ya sabéis que FortiClient tenemos el MS, FortiEDR va a ir con su propia consola y a día de hoy siguen funcionando por separado, ¿de acuerdo? Algunos preguntan si podemos hacer web filtering, etcétera, a nivel de EDR. No, para eso tenemos FortiClient, ¿de acuerdo? A nivel de puesto. No está pensado para ese propósito. José Julio mostró una transparencia un poco cuál era el scope de cada uno de ellos y cuáles eran las funcionalidades de cada uno de los dos productos, ¿vale? A día de hoy son dos agentes que no lo he mostrado, lo tenía en el Windows Server montado, son dos agentes que están instalados en la misma máquina, funcionan perfectamente y cada uno se utiliza por un propósito diferenciado. Vale, pues casi las 12:15 nos hemos pasado un poquito. De nuevo os agradecemos vuestra atención. Deseamos que sigáis a salvo y disfrutando de este confinamiento del mejor modo posible. Cuidaos mucho y muchísimas gracias por estar ahí, por permitirnos presentaros una solución que realmente venía a complementar una parte que nos demandabais desde los clientes, esa pata de EDR que FortiClient no tiene. Como decía Paco, es un producto diferente y una solución distinta. No sabemos si llegarán a convivir en el futuro. Ahora mismo son dos orientaciones diferentes. Toda la integración de Fabric y demás es otra orientación distinta, pero que nos hacía mucha ilusión tener en la familia de Fortinet. Bueno, pues ya está aquí y os damos las gracias por dejarnos presentarnos. Gracias a todos y cualquier duda, pues ya sabéis, a través de vuestros canales oficiales, partner, mayoristas, comercial, para demos, etcétera, estaremos encantados de poder ayudaros. Que estéis bien, cuidaros mucho y muchas gracias. Un saludo.
Un saludo a todos.